El templo estaba repleto. Cada banco, cada rincón estaba ocupado por fieles que habían llegado desde distintas partes de Venezuela para escuchar al padre Luis Toro. Desde Maracaibo hasta San Cristóbal, desde Barquisimeto hasta Valencia, todos querían ver con sus propios ojos al sacerdote que, con sus palabras, había logrado despertar las conciencias de miles. Su carisma era innegable, pero era su valentía lo que más conmovía. No tenía miedo. En un país donde alzar la voz podía costarte la vida, él hablaba con autoridad, con una verdad que ardía como fuego. Esa tarde, el calor era abrasador. El padre Toro subió al altar, levantó la Biblia y respiró profundamente. Las cámaras estaban encendidas. La transmisión iba en vivo por YouTube, Facebook y una emisora radial clandestina que operaba desde Colombia. Era imposible saber cuántos lo estaban escuchando, pero se estimaba que eran cientos de miles, tal vez más. Bendiciones para todos ustedes, hijos de esta tierra hermosa que hoy clama justicia, verdad y libertad. Empezó con fuerza. Hoy no hablaremos solo del Evangelio, sino también de cómo el Evangelio debe ser vivido en una nación que sufre. La multitud estalló en aplausos. Algunos lloraban, otros levantaban sus manos al cielo. El padre prosiguió, citando a los profetas, a San Pablo y luego conectando las escrituras con la situación política de Venezuela. Sin nombrarlo directamente, cuestionaba al régimen, denunciaba el hambre, la represión, la injusticia y lo hacía con una claridad que estremecía. Pero justo cuando comenzaba a hablar sobre los presos políticos, algo sucedió. Las pantallas en la parte posterior del templo comenzaron a parpadear. El sonido del micrófono se interrumpió brevemente, como si alguien estuviese intentando interferir con la transmisión. La gente se miró nerviosa. Algunos pensaron que era una falla eléctrica tan común en el país, pero el padre, que conocía bien el tipo de enemigo al que se enfrentaba, lo intuyó de inmediato. ¿Nos están escuchando desde Miraflores?, preguntó con ironía. Si quieren saber lo que voy a decir, no se preocupen. También lo pueden ver en vivo, como todos los venezolanos. Aquí no hay secretos, solo verdad. El público aplaudió con más fuerza. Al otro lado de la señal, en el Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro estaba viendo la transmisión desde su despacho. A su lado, un grupo reducido de asesores lo acompañaba con expresión tensa. Uno de ellos, el ministro de Comunicación, se acercó y susurró: «Presidente, debemos cortar la transmisión. Está incitando al odio». ¿Al odio? Maduro bufó. «Ese cura está jugando con fuego. Apáguenle la señal ya». Se enviaron órdenes a Conatel. Equipos técnicos comenzaron a actuar desde estaciones gubernamentales. Las señales por internet empezaron a caer una por una. La transmisión en Facebook fue la primera en desaparecer. Luego cayó YouTube. Después, el audio en la radio fue sustituido por música patriótica. Pero dentro del templo, la transmisión interna continuaba, y el padre lo notó. «Nos están censurando», gritó con el micrófono en la mano. «Nos están callando porque no les conviene que el pueblo escuche la verdad. Pero les tengo una noticia. La palabra de Dios no puede ser encadenada. Ni siquiera ustedes, con todo su poder y control, pueden detener lo que ya ha comenzado». Las personas se pusieron de pie. Algunos empezaron a grabar con sus celulares. Otros gritaban: «No más dictadura, no más miedo». El padre sacó una hoja del interior de su Biblia. Era una carta. La desplegó lentamente. La miró con gravedad y dijo: «Hace unos días recibí esta misiva anónima. Está escrita por un joven militar, un soldado del régimen que ya no aguanta más. Dice así», y comenzó a leer. La carta hablaba de hambre en los cuarteles, de oficiales que abusaban de sus rangos, de compañeros que habían desertado, de otros que habían sido asesinados por negarse a disparar contra el pueblo. Las lágrimas comenzaron a brotar entre los presentes. El silencio era absoluto. Solo la voz del padre resonaba: «Y si muero, padre, no quiero que me entierren como un traidor, sino como un venezolano que decidió obedecer a su conciencia antes que a una orden injusta». La emoción era insoportable. El padre dobló la carta, la besó y la guardó de nuevo. «A ese joven, donde quiera que esté, le digo: no estás solo. Y a ustedes, los que gobiernan con el puño cerrado y los ojos vendados, les advierto: el miedo ya no es suficiente. El pueblo se está despertando. Y lo está haciendo con Dios al frente». En Miraflores, Maduro se levantó con furia. Golpeó la mesa con el puño. «Manden a callarlo ahora. Quiero a ese hombre preso esta misma noche». Pero detener al padre Luis Toro no sería tan fácil. Ya no estaba solo. Las redes comenzaron a llenarse con fragmentos del discurso. La gente los subía a Telegram, a TikTok, a canales alternos. Había nacido una chispa, una luz que muchos no estaban dispuestos a dejar apagar. En las calles comenzaron a sonar cacerolas. No era una manifestación organizada. Era algo más instintivo. El pueblo estaba reaccionando.
Desde La Vega hasta el Tigre, desde los barrios altos hasta las zonas más pobres, miles comenzaron a replicar las palabras del padre. Ya no era solo un sermón, era un llamado nacional. Y aunque la censura había comenzado, la llama ya se había encendido. El padre Toro miró a su alrededor, alzó los brazos y cerró con una frase que quedaría grabada en la memoria de todos. Pueden cortar las señales, pero no pueden cortar la fe. Y hoy, Venezuela ha dicho basta. La noche cayó sobre Caracas con una tensión que se sentía en el aire. El discurso del padre Luis Toro seguía circulando como pólvora por todo el país. Aunque el gobierno había intentado censurarlo, los recortes del video ya estaban en los teléfonos de millones. La censura había fracasado. En una pequeña habitación al sur de la ciudad, un grupo de jóvenes veía la grabación en un celular mientras cargaban baterías portátiles y revisaban cables. No eran periodistas profesionales, eran estudiantes, activistas, enfermeros, trabajadores. Habían formado una red alternativa de información. Esa noche decidieron que el mensaje del padre tenía que llegar a más personas. Lo vamos a proyectar mañana en la Plaza Bolívar, con o sin permiso, dijo uno de ellos. ¿Y si llegan los colectivos? Que lleguen. No tenemos miedo. Mientras tanto, en el Vaticano, un cardenal venezolano alertaba discretamente al Papa sobre lo que estaba ocurriendo. El nombre del padre Luis Toro volvía a escucharse entre los pasillos, entre curas que sabían que su prédica no era común. Muchos lo consideraban un mártir en potencia. En su pequeña casa parroquial, el padre permanecía despierto, orando de rodillas. Sabía que había cruzado una línea peligrosa, pero no se arrepentía. Las llamadas no paraban. Mensajes de apoyo llegaban desde Colombia, Argentina, España y hasta desde venezolanos en el exilio. Pero también llegaban amenazas, algunas con detalles inquietantes sobre su ubicación y movimientos. Alrededor de la medianoche, 3 camionetas sin placas se detuvieron frente a la parroquia. 4 hombres armados descendieron y caminaron con paso firme hacia la entrada. Uno de ellos levantó una radio. Confirmado, está solo. No hay nadie más en el recinto. Empujaron la puerta, pero justo cuando iban a entrar, una docena de vecinos salió de la nada, armados con cacerolas, palos, cámaras y celulares. Aquí nadie se lleva al padre, gritó una mujer con voz quebrada, pero valiente. Ustedes no tienen derecho. Los hombres se detuvieron. Uno sacó su arma, pero otro lo detuvo con la mano. No, nos están grabando. Retrocedamos. Las camionetas arrancaron a toda velocidad. La gente celebró en silencio. El padre salió, conmovido hasta las lágrimas. Gracias. Dios los bendiga. No tenía miedo por mí, sino por ustedes. Nosotros lo protegemos, padre. Usted ya no es un hombre, es un símbolo. Y así nació el Círculo de Protección de Luis Toro, una red espontánea de fieles, ciudadanos comunes que comenzaron a turnarse para acompañarlo a donde fuera. Lo seguían a misa, a las visitas a hospitales, incluso lo esperaban cuando iba a comprar pan. Todos querían estar cerca de él, no solo por seguridad, también porque su presencia inspiraba algo más que fe, inspiraba coraje. El gobierno, al ver que no podían detenerlo por la fuerza sin provocar una insurrección, decidió intentar otra táctica, desacreditarlo. En la mañana siguiente, los canales oficiales transmitieron un documental donde intentaban vincular al padre con movimientos desestabilizadores. Lo acusaban de recibir dinero del extranjero, de ser un títere de la CIA. Incluso insinuaban que había sido entrenado para manipular a las masas. Pero la estrategia fue un fracaso rotundo. La gente no solo no creyó nada de lo que dijeron, sino que respondió con más fuerza. La imagen del padre predicando con la Biblia en una mano y la carta del soldado en la otra se convirtió en un símbolo nacional. Apareció en murales, en camisetas, en redes sociales. Algunos lo llamaban el nuevo Bolívar espiritual. Esa misma noche, el padre fue invitado a un programa radial alternativo que transmitía desde el interior del país. Aceptó. Gracias por invitarme. Y gracias a todos los que aún creen en la verdad, comenzó diciendo con voz firme. El conductor le preguntó por qué había decidido hablar tan claro, sabiendo el riesgo que corría. Porque ya basta de miedo. Cuando los hombres de fe se callan, las piedras gritan. Y yo no voy a permitir que en Venezuela las piedras tengan que gritar por nosotros. ¿No teme que lo arresten? Si me arrestan por decir la verdad, entonces que el mundo vea qué tipo de gobierno tenemos. Pero no me van a callar, ni preso ni muerto. La entrevista se volvió viral, y lo que ocurrió al día siguiente superó cualquier expectativa. Desde tempranas horas, cientos de personas comenzaron a concentrarse frente al templo donde el padre oficiaría misa. Pero no solo eran creyentes. Había maestros, médicos, estudiantes, campesinos. Algunos venían con carteles, otros con Biblias, y muchos venían con una consigna clara: no al silencio. Cuando el padre salió, el silencio fue total.
Solo se oía el canto de las aves. Subió los escalones del altar improvisado y tomó el micrófono. Hoy no voy a predicar. Hoy ustedes son la prédica, dijo mirando a la multitud. Una mujer rompió el silencio. Padre, no está solo. Y entonces comenzaron los cantos. No eran políticos, no eran himnos partidistas, eran oraciones. Rosario tras rosario, salmo tras salmo. Se había formado una cadena humana de fe que envolvía al país. Pero justo cuando el padre iba a dar la bendición final, llegó la orden. 2 funcionarios del SEBIN, acompañados por un fiscal, se acercaron con una hoja en la mano. Era una citación judicial. Querían interrogar al padre por presunta incitación al odio. El fiscal se acercó, pero el padre no se movió. Miró a la multitud y levantó la citación en alto. Esta es la respuesta del gobierno a nuestras oraciones. Pero les tengo otra respuesta. Respiró hondo. Su voz se hizo más profunda. En nombre de Jesucristo, declaro que esta nación no será vencida por la oscuridad. Hoy, aquí, frente a todos ustedes, reafirmo que mi compromiso no es con el poder, sino con la verdad. Y si debo ir ante un juez, iré. Pero que sepa ese juez que no me arrodillaré ante la injusticia. Solo me arrodillo ante Dios. Las palabras del padre paralizaron el país. Se transmitieron en directo por miles de celulares. En las redes millones repetían su frase. Solo me arrodillo ante Dios. Y por primera vez en años, incluso dentro de las filas del gobierno, comenzaron a surgir voces que se preguntaban: ¿y si este hombre tiene razón? Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y esperanza. La frase del padre Luis Toro retumbaba en cada rincón del país. Solo me arrodillo ante Dios. Era repetida en escuelas, oficinas, incluso en cuarteles. Algunos militares la murmuraban con los labios apretados, sabiendo que algo se estaba quebrando desde adentro. La citación judicial se había convertido en un boomerang. En lugar de acallar al sacerdote, lo había elevado a la categoría de símbolo nacional. Muchos lo llamaban el padre de la resistencia espiritual. Otros simplemente lo llamaban el valiente. El día de la citación, miles de personas se concentraron frente al tribunal. Las calles estaban llenas de rosarios, imágenes de santos y Biblias alzadas al cielo. No había violencia, no había gritos, solo una multitud que oraba unida como nunca antes se había visto. El padre llegó caminando, acompañado por un pequeño grupo de fieles. Iba con su sotana negra, la Biblia bajo el brazo y el rostro sereno. Estoy aquí para responder, no porque reconozca la legitimidad de esta persecución, sino porque confío en la justicia divina, declaró antes de entrar al edificio. Adentro, el juez parecía incómodo. Era un hombre mayor, acostumbrado a seguir órdenes del régimen, pero esa vez sus manos temblaban. No era miedo al poder, sino vergüenza. Frente a él no había un criminal, había un hombre de fe, a quien millones consideraban un profeta. Padre Toro, dijo el juez sin mirarlo a los ojos, usted ha sido citado por presunta incitación al odio. ¿Tiene algo que decir? El padre lo observó con una mezcla de compasión y firmeza. Sí, que el verdadero odio es obligar a un pueblo a arrodillarse ante la mentira. Yo no he incitado al odio, he incitado a la esperanza. Y eso, señor juez, no es delito, es un deber. El juez guardó silencio. Luego, como queriendo librarse de la responsabilidad, declaró que el caso sería reevaluado y que el padre podía retirarse por el momento. Era una victoria simbólica, pero poderosa. A la salida del tribunal, el padre fue recibido con aplausos y oraciones. La multitud lloraba. Algunos se arrodillaban, otros simplemente lo abrazaban con lágrimas en los ojos. No nos deje solos, padre. No nos abandone, le susurró una anciana. Nunca. Mientras respire, seguiré al lado del pueblo. Esa noche, el gobierno intentó contraatacar. Maduro apareció en cadena nacional, visiblemente alterado. Llamó al padre un impostor de la fe. Lo acusó de ser parte de una conspiración eclesiástica financiada por el imperialismo y aseguró que no permitirá que curas desestabilicen la paz. Pero sus palabras no tuvieron el efecto deseado. Al contrario, fueron tomadas como una confirmación de que el régimen temía al sacerdote. En las redes los memes se multiplicaron. Uno mostraba a Maduro huyendo de una Biblia. Otro lo retrataba intentando silenciar a Jesús con una cinta roja en la boca. La Conferencia Episcopal Venezolana rompió el silencio. Emitió un comunicado breve pero contundente. El padre Luis Toro no está solo. Representa la voz de una iglesia comprometida con su pueblo. Censurarlo es censurar el Evangelio. El mensaje recorrió el mundo. Desde Roma, varias organizaciones católicas comenzaron a pronunciarse. Incluso el Papa Francisco, durante una homilía en la Plaza de San Pedro, lanzó una frase que, aunque sin nombres, parecía dirigida a Venezuela. Cuando un sacerdote es perseguido por decir la verdad, el Espíritu Santo se manifiesta más fuerte que nunca. Para muchos, eso fue una bendición directa.
En paralelo, dentro del país, comenzaron a multiplicarse las misas al aire libre. Inspirados por el Padre Toro, cientos de sacerdotes decidieron salir de los templos y llevar la palabra a las calles, a los hospitales, a los barrios más pobres. Era como si la fe hubiera estallado con una fuerza nueva. Ya no era solo espiritual, era profundamente humana, transformadora. En una de esas misas, el Padre Toro fue invitado a predicar en una comunidad en Petare, una de las zonas más vulnerables de Caracas. La misa se celebró en una cancha de baloncesto rodeada de edificios grises y niños descalzos. Allí, frente a cientos de personas, el Padre alzó su voz una vez más. Jesús no predicaba en palacios, predicaba en las calles, tocaba a los leprosos, hablaba con los que el poder despreciaba. Por eso estamos aquí, porque ustedes son los hijos predilectos del reino. Un niño se le acercó al final y le entregó un dibujo. Era una figura con una sotana negra rodeada de gente. Encima decía: «Gracias por no tener miedo». El padre abrazó al niño con lágrimas en los ojos. ¿Cómo podría tener miedo si estoy rodeado de tanto amor? Mientras tanto, en los pasillos de Miraflores, el nerviosismo crecía. Los informes de inteligencia indicaban que el apoyo popular al Padre Toro seguía aumentando. Incluso en las filas del PSUV había militantes que pedían que cesara la persecución. El ministro del Interior propuso encarcelarlo por conspiración civil. «No podemos permitir que un cura nos tumbe el sistema», dijo con rabia. Pero Maduro, más calculador, dudaba. Sabía que un arresto podría ser la chispa que desatara una protesta nacional incontrolable. «Entonces hagan algo para que se caiga solo. Infiltren su entorno. Encuentren algo con que destruirlo», ordenó. Esa fue la señal para iniciar una campaña sucia. Se filtraron rumores, documentos falsos, fotos manipuladas. Querían vincularlo con escándalos, con corrupción, incluso con abusos. Pero cada intento era desmontado en cuestión de horas por los propios ciudadanos. El pueblo se convirtió en su escudo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Una periodista independiente, exiliada en Chile, publicó un video donde revelaba que había infiltrados del SEBIN intentando sobornar a personas del entorno del padre para fabricar testimonios en su contra. Quieren silenciarlo como sea, pero ya es tarde. Ya no pueden detener la fe de un país entero, concluía el video. La reacción fue inmediata. En toda Venezuela, cientos de personas salieron a marchar con una consigna común: no se toca al Padre Toro. Era más que una defensa personal. Era un grito colectivo de dignidad. Esa noche, el padre se dirigió al país por una transmisión improvisada, con una cámara sencilla y una vela encendida. «No se preocupen por mí. Preocúpense por no dejar apagar esta llama que hemos encendido juntos. Yo solo soy un instrumento. La verdadera fuerza está en ustedes. Y si mañana me callan, que mi silencio se transforme en 1000 voces más». Las lágrimas recorrían el rostro de quienes lo escuchaban. Y en el corazón de muchos, una decisión silenciosa comenzaba a tomar forma. No darían un paso atrás. Las calles de Venezuela estaban más vivas que nunca. Aunque no había una convocatoria oficial, en cada ciudad comenzaban a surgir concentraciones espontáneas. No había partidos políticos detrás. No había líderes visibles. El único nombre que unía todas las voces era el del padre Luis Toro. En Mérida, una mujer de 80 años se acercó a un grupo de jóvenes con una pequeña pancarta escrita a mano: «Tengo más fe que miedo». En Valencia, una enfermera colocó altavoces frente al hospital y reprodujo en bucle la homilía donde el padre leía la carta del soldado. En Maracaibo, un pescador organizó una misa flotante sobre su bote y colocó una cruz de madera improvisada con una inscripción que decía: «El mar también ora». El régimen, desconcertado, no sabía cómo actuar. El aparato represivo estaba diseñado para aplastar protestas violentas, disturbios, saqueos. Pero esto era otra cosa. Era fe movilizada. Y nadie sabía cómo reprimir la fe sin provocar un escándalo mundial. En los cuarteles, los comandantes recibían órdenes contradictorias. Algunos eran leales al poder. Otros, silenciosamente, comenzaban a simpatizar con el mensaje del padre. Había soldados que escondían Biblias en sus mochilas, que rezaban antes de entrar en servicio, que enviaban videos secretos a sus familias donde decían: «No dispares, reza por mí». El padre, por su parte, seguía recorriendo el país. No había descansado en días. Su rostro mostraba signos de agotamiento, pero su voz seguía firme. Cada noche se conectaba en vivo, sin importar desde dónde estuviera, para compartir una palabra de aliento. Una noche, desde un humilde rancho en el estado Lara, pronunció una frase que estremeció a millones: «Si hoy estoy aquí es porque Cristo me sostiene, y si mañana no estoy es porque fui a prepararles el camino. Pero mientras tenga voz hablaré, y mientras tenga pies caminaré con ustedes». Las lágrimas en los ojos de quienes lo veían no eran solo de emoción, eran de compromiso. Había nacido una convicción profunda, casi inquebrantable.
Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, el miedo comenzó a cambiar de bando. En los pasillos del poder, los asesores del régimen debatían nerviosamente. Si lo dejamos seguir, puede convocar una marcha nacional. Y esta vez no será como antes. Ya no es solo política, es espiritual. No tenemos cómo controlar eso. Si lo arrestamos ahora, el país se nos incendia. ¿Y si le ofrecemos salir del país? Un exilio protegido para que no cause más problemas. Maduro, sentado en su silla, los miró con los ojos entrecerrados. Ese cura tiene a medio país hipnotizado. Pero escúchenme bien, ni se les ocurra matarlo. El que toque a ese tipo con violencia me echa el pueblo encima. Hubo silencio. El miedo era real, pero también lo era el desconcierto. En la calle, los fieles ya no se limitaban a escuchar. Empezaban a organizarse. Había grupos de oración en los mercados, vigilias en las plazas, rosarios humanos que cruzaban avenidas enteras. Se oraba en los hospitales, en las cárceles, en los autobuses. Una señora en Puerto Ordaz escribió con marcador en la pared de su casa: Dios no está en cadena nacional, está en nuestras manos. Y la frase se hizo viral. Esa noche el padre Toro recibió una llamada que lo dejó sin aliento. Era una voz masculina, firme, conocida, que hablaba desde dentro del régimen. Padre, usted no me conoce, pero yo lo he estado siguiendo. Estoy en una posición delicada, pero quiero decirle que tiene mi respeto, y que si lo intentan detener otra vez yo mismo lo voy a proteger. ¿Quién es usted? No puedo decírselo. Solo le pido que siga, que no se detenga. Usted está tocando corazones que nunca habían escuchado la verdad, incluido el mío. Y colgó. El padre se quedó en silencio. Luego se arrodilló conmovido. Señor, si estás tocando hasta los que están en las sombras, entonces ya ganamos. Al día siguiente ocurrió algo sin precedentes. Una veintena de sacerdotes de distintas regiones del país publicaron un manifiesto titulado La Iglesia no se calla. Allí defendían al padre Toro, denunciaban la persecución y exigían respeto a la libertad de expresión religiosa. Fue una bomba. Incluso medios internacionales como CNN, BBC y El País comenzaron a cubrir lo que estaba ocurriendo en Venezuela. El New York Times tituló: Un sacerdote pone en jaque al régimen venezolano con un sermón. En Roma, la Secretaría de Estado del Vaticano solicitó un informe oficial sobre la situación del padre. Y en Caracas la tensión llegó al máximo. El padre Toro fue invitado a dar una homilía en la Universidad Central de Venezuela. Miles de estudiantes colapsaron el campus. No cabía un alma más. Incluso desde los techos y ventanas se podía ver a jóvenes sosteniendo carteles: No a la censura espiritual. Padre Toro somos todos. Nuestra arma es la verdad. Subió al estrado con una calma majestuosa. El silencio era tan profundo que se podía oír el zumbido de los drones sobrevolando. Jóvenes, ustedes son el presente. No esperen hacer el futuro para hacer lo correcto hoy. Esta patria no necesita héroes de uniforme. Necesita corazones encendidos. No bajen la mirada. No bajen los brazos. No bajen la fe. Un aplauso ensordecedor lo cubrió todo. Algunos lloraban, otros gritaban «¡Viva el padre Toro!» sin parar. Pero lo más impactante ocurrió al final. Un joven se subió al escenario temblando. Llevaba un uniforme militar. Todos quedaron congelados. «Padre, yo soy el que le escribió la carta, y quiero que sepa que no he desertado. Sigo aquí, pero ahora con más fe que nunca». El padre lo abrazó con fuerza. El joven rompió en llanto, y el país entero lo vio en vivo. En Miraflores, Maduro apagó el televisor. Ya no podía controlar la narrativa, y lo sabía. Este hombre ya no es solo un cura, es un milagro. Las imágenes del padre Toro abrazando al joven soldado circularon como fuego sobre gasolina. No importaba si eran creyentes o no, si eran católicos, evangélicos o ateos. Ese gesto unía a todos en una sola palabra: esperanza. Fue un símbolo tan poderoso que incluso cadenas de televisión internacionales lo repitieron durante días. Y lo más insólito de todo fue que esa imagen cruzó las fronteras de Venezuela sin necesidad de propaganda. Era el pueblo compartiéndola, viralizándola con pasión y orgullo. En redes sociales, la etiqueta Luis Toro no se calla se mantuvo como tendencia por una semana. Las comunidades más alejadas, donde ni siquiera llegaba la señal de televisión nacional, encontraban formas de reproducir el video con megáfonos, proyectores portátiles o incluso describiéndolo con sus propias palabras a quienes no podían verlo. Mientras tanto, en los salones del poder, la incomodidad crecía. Los informes de inteligencia mostraban algo que el régimen nunca había visto. La figura del padre Toro unía a gente de ideologías opuestas. Incluso antiguos chavistas comenzaban a asistir a sus homilías en silencio, buscando consuelo o dirección, una palabra que no sonara vacía como las de los voceros del gobierno.
Una noche, en un pequeño pueblo del estado Trujillo, el padre fue invitado a dar una misa en una iglesia deteriorada, con bancos de madera partidos y paredes agrietadas por los años. Sin embargo, el lugar se llenó con más de 1000 personas. Afuera había aún más, todos de pie, en silencio con velas encendidas. Parecía una vigilia nacional. No venimos por un milagro, dijo una mujer mayor con los ojos llorosos. Venimos porque aquí sentimos que todavía hay alguien que no nos ha olvidado. El padre subió al altar con voz pausada, casi temblorosa por la emoción. Hoy no hay cámaras, hoy no hay prensa, solo estamos ustedes y yo, y Dios, eso basta. La homilía de esa noche fue diferente. No hubo denuncias, no hubo acusaciones, solo una profunda reflexión sobre la compasión, la misericordia y la justicia. Y sin embargo, fue más poderosa que cualquier otra, porque el silencio de la verdad tiene más impacto que 1000 gritos de mentira. Cuando terminó la misa, un grupo de jóvenes se le acercó. Padre, ¿cómo hace usted para no rendirse? Él sonrió cansado pero firme. Porque todos los días me despierto pensando que si ustedes no se rinden yo no tengo derecho a hacerlo. Y eso fue todo. Palabras simples pero con un peso infinito. Días después, el régimen intentó retomar la ofensiva. Esta vez, por medio del Ministerio de Asuntos Religiosos, emitieron un comunicado donde solicitaban a la Iglesia venezolana regular las expresiones públicas de sus miembros que atenten contra la estabilidad del país. Era una amenaza diplomática, disfrazada de formalidad. Pero el padre Toro no se dejó intimidar. En su siguiente aparición pública respondió con contundencia. No se equivoquen. La Iglesia no es una oficina del gobierno. No se arrodilla ante ningún poder temporal. Y si ustedes creen que van a callarnos con papeles firmados desde escritorios oscuros, les tengo noticias. El Evangelio es más fuerte que sus sellos. Esa frase se volvió otra consigna. Pintada en muros, escrita en pancartas, repetida en transmisiones clandestinas. El Evangelio es más fuerte que sus sellos. Mientras tanto, comenzaban a surgir rumores de que desde sectores internos del chavismo se estaba gestando un quiebre. Algunos dirigentes de bajo rango empezaban a expresar su descontento, usando frases como «No estamos contra Dios, pero sí contra el abuso». Aunque no se atrevieran a decirlo públicamente, muchos admiraban al padre Toro en secreto. Lo escuchaban desde la clandestinidad, con los audífonos puestos en la madrugada, como quien escucha algo prohibido pero profundamente necesario. En medio de este clima ocurrió algo que nadie esperaba. Una mujer del entorno cercano de Nicolás Maduro solicitó una reunión privada con el padre. Era su hermana, María Teresa Maduro, una exmilitante política retirada que desde hace años se había alejado del régimen por diferencias ideológicas. Quería hablar con él. La reunión fue organizada con la mayor discreción. Se llevó a cabo en una capilla pequeña, sin prensa, sin testigos. Solo ellos dos. «Padre, no vengo a hablar por mi hermano», dijo ella con voz contenida. «Vengo como ciudadana, como madre, como creyente. Lo que usted ha hecho es algo que este país no había visto en décadas. No lo he hecho yo, lo ha hecho Dios usando mi boca y el corazón del pueblo que está despertando. Mi hermano está desesperado y aunque no lo admitirá jamás, le teme. Pero yo le temo más al silencio. Por eso estoy aquí, para decirle que no está solo y que si algún día lo detienen yo misma lo defenderé, aunque tenga que enfrentarme a mi familia». El padre la miró con ternura. Dios habla en los lugares más inesperados, a veces incluso en los palacios. Y luego oraron, sin cámaras, sin micrófonos, sin testigos, solo un sacerdote y una mujer quebrada, buscando consuelo para un país al borde del abismo. Esa noche el padre Toro volvió a su habitación y escribió una carta, no para el gobierno ni para el pueblo, sino para sí mismo. Una confesión íntima, un recordatorio de por qué había comenzado este camino. La verdad no es una bandera, es una cruz. No se ondea con orgullo, se carga con humildad. Si mañana me caigo, que sea por defenderla. Si mañana me callan, que sea con dignidad. Pero mientras tenga aliento, seguiré gritando lo que muchos piensan y pocos se atreven a decir. Dobló la carta, la guardó entre las páginas de su Biblia y apagó la luz. Afuera, en la oscuridad, alguien lo vigilaba desde un vehículo estacionado. Pero él ya no tenía miedo, porque el miedo, como la mentira, tiene los días contados cuando la verdad camina de frente. El amanecer llegó con un aire distinto en Caracas. Ya no era solo un día más. Era un día en el que el país entero parecía contener la respiración, esperando un desenlace que nadie sabía cómo sería. Las calles, que en otras épocas podían estar desiertas, ahora se llenaban lentamente con rostros ansiosos, con miradas que buscaban esperanza. El padre Luis Toro se levantó temprano, como siempre, y comenzó su rutina. Una oración profunda, un repaso silencioso de sus mensajes, y luego el llamado a la acción, aunque esa acción fuera solo mantenerse firme en la fe. Mientras preparaba sus notas para la misa de ese día, recibió un mensaje inesperado.
Era de un contacto anónimo, pero con información que solo alguien dentro del círculo más íntimo del poder podría tener. El régimen planea un golpe final. Quieren llevarte detenido al amanecer. Prepárate. El padre no se inmutó. Cerró los ojos, respiró profundo y en voz baja dijo: Señor, si es tu voluntad, aquí estoy. No temo a la cárcel ni a la muerte. Solo temo dejar de ser voz para quienes no tienen voz. La noticia corrió rápido. A lo largo y ancho de Venezuela, la gente se organizó sin necesidad de órdenes. Los grupos que antes solo rezaban ahora preparaban cadenas humanas, vigilias y mensajes de solidaridad. En los barrios, en los hospitales, en las universidades, el llamado era claro: proteger al Padre Toro a toda costa. Esa noche un centenar de personas se congregó frente a la parroquia. Había ancianos, jóvenes, estudiantes, trabajadores y hasta militares vestidos de civil. Muchos con velas, otros con rosarios, todos con un solo deseo: que nadie se llevara a su pastor. Dentro de la iglesia, el padre continuaba su preparación, sabiendo que podría ser su última noche en libertad por un buen tiempo. En sus pensamientos recordaba cada paso de ese camino que lo había llevado hasta allí, cada mirada de dolor y esperanza, cada palabra dicha con valentía. Alrededor de la medianoche un ruido rompió la quietud. Se escucharon motores y voces bajas afuera. Los hombres del SEBIN llegaron, pero encontraron una muralla humana que no estaba dispuesta a retroceder. «No se lo llevan», gritó una mujer con lágrimas. «Es nuestro padre, nuestro hermano, nuestro guía». Los funcionarios intentaron dispersar a la multitud, pero la resistencia fue férrea. Grababan con sus teléfonos, denunciaban, clamaban justicia. La presión era tal que los agentes retrocedieron desconcertados. Mientras tanto, el padre salió al balcón y alzó las manos. «No temamos. No hay poder que pueda contra la verdad. Ni siquiera la oscuridad más profunda puede apagar una luz que brilla con fe». La multitud coreó: «Luis Toro, Luis Toro». Al amanecer, la noticia era viral. El régimen había intentado detenerlo y había fracasado. Eso solo había fortalecido el movimiento. Pero la guerra no había terminado. Desde Miraflores, Maduro ordenó medidas más drásticas: vigilancia constante, censura total a cualquier transmisión relacionada con el padre y operaciones encubiertas para desacreditarlo. Sin embargo, lo que no podían controlar era la fe colectiva que había despertado. Esa fe se manifestaba en gestos pequeños, pero poderosos: oraciones en voz baja en el transporte público, mensajes de texto con pasajes bíblicos, encuentros clandestinos para compartir palabras de esperanza. Una noche, en un barrio popular de Caracas, un grupo de jóvenes decidió crear un mural gigante con la imagen del padre Luis Toro y la frase «No estás solo». Fue pintado en una pared derruida, pero el mensaje se extendió como un incendio. Fotógrafos clandestinos lo difundieron. El régimen intentó borrarlo, pero cada vez que una pared era pintada, otra aparecía en un lugar distinto. El padre, consciente del alcance de ese movimiento, dedicó su siguiente sermón a la unidad y la esperanza. «No es solo mi lucha», dijo. «Es la lucha de cada venezolano que sueña con un país donde la justicia y la verdad no sean solo palabras, sino realidad». La respuesta fue un aplauso interminable, acompañado por lágrimas y promesas de nunca renunciar. Pero en medio de esa atmósfera surgió una noticia que sorprendió a todos. Un alto funcionario del régimen desertaba públicamente, denunciando la persecución contra el padre y el pueblo. En un video filtrado, el funcionario expresó: «He visto cómo la persecución se ha intensificado contra hombres y mujeres que solo buscan justicia. El padre Luis Toro es la voz que necesitamos. Apoyo su causa y pido al pueblo que siga unido». Ese video recorrió el país como un rayo. La moral del pueblo se elevó, y las dudas dentro del régimen comenzaron a crecer. En la última transmisión en vivo, antes de su nueva citación judicial, el padre se dirigió a todos: «Hermanos, no pierdan la fe. No permitan que el miedo los paralice. Dios está con nosotros y nos guía en la oscuridad. Seguiremos adelante juntos porque esta es la única manera de ganar». Así, la historia del padre Luis Toro se convirtió en un faro para Venezuela. Un faro que ni la censura, ni las amenazas, ni la represión podrían apagar. La presión sobre el padre Luis Toro no disminuía. Cada día era más fuerte, más intensa. Pero el pueblo seguía firme, apoyándolo con una fe y una esperanza renovadas. La figura del sacerdote trascendía lo religioso para convertirse en un símbolo de resistencia, una luz en medio de la oscuridad política y social que atravesaba Venezuela. En el corazón de Caracas, en la Plaza Bolívar, se organizó una vigilia masiva que parecía nunca acabar. Miles de personas se turnaban para mantener encendidas velas, rezar el rosario y cantar himnos que el padre les había enseñado durante sus misas. No importaba la hora, ni el frío, ni el cansancio. La plaza se mantenía viva. Un joven periodista independiente, que seguía de cerca la historia, entrevistó al padre durante una de estas vigilias.
En la grabación, el padre expresó: no lucho contra personas, lucho contra la injusticia. No busco enemigos, busco hermanos que aún no entienden que la unidad es la única salida. Esta lucha no es de uno, es de todos. Y mientras tengamos fe, nadie podrá arrebatarnos la libertad. Las palabras del sacerdote calaron hondo. En un país marcado por divisiones y polarización, ese mensaje de unidad se convertía en un bálsamo para el alma. Sin embargo, la cúpula del régimen no se quedaba de brazos cruzados. Los esfuerzos por desacreditar al padre se intensificaron. Algunos medios oficiales publicaron reportajes falsos acusándolo de financiarse con dineros ilícitos y de mantener vínculos con opositores en el extranjero. Pero la estrategia del miedo y la mentira encontró su límite cuando el padre decidió responder en una misa pública transmitida clandestinamente. Si creen que voy a callar por acusaciones sin fundamento, se equivocan. No tengo miedo porque mi fuerza viene de la verdad. Que hablen, que mientan. La luz siempre vence a la oscuridad. A partir de ese momento, el padre comenzó a recibir más apoyo público que nunca. Hasta personas que antes se mantenían alejadas de la política o la religión se acercaban a sus misas, buscando esa esperanza que él encendía con su palabra. Un día, en una comunidad rural, el padre fue testigo de algo que lo conmovió profundamente. Un grupo de campesinos decidió organizarse para proteger la iglesia local y apoyar la causa. A pesar de las amenazas y de la falta de recursos, habían decidido resistir unidos. Nosotros no tenemos armas, dijo uno de ellos, pero tenemos fe y voluntad, y eso es más fuerte que cualquier bala. El padre los bendijo, sintiendo que la semilla que había plantado comenzaba a germinar en cada rincón de Venezuela. Mientras tanto, la comunidad internacional no podía ignorar más lo que sucedía. Organizaciones de derechos humanos denunciaban la persecución contra el sacerdote y varios países comenzaron a expresar su preocupación sobre la situación en Venezuela. La presión diplomática crecía. Y aunque Maduro intentaba mantener una postura de fortaleza, internamente sentía que el equilibrio estaba cambiando. Algunos de sus más cercanos aliados le aconsejaban negociar, pero él se resistía. No voy a ceder ante un cura, decía con obstinación. Si lo hago se caerá todo. Pero lo cierto era que ya nada sería igual. La voz del padre Luis Toro había roto el muro del miedo y de la censura. En uno de sus sermones más memorables, el padre dijo: hay momentos en la historia en los que callar es traicionar. No podemos permitir que eso nos suceda. Tenemos que ser valientes aunque nos cueste. Esa valentía se volvió un llamado para miles que comenzaron a organizar comités de apoyo en sus comunidades, a compartir sus mensajes y a rezar juntos sin importar la amenaza de la represión. Y así, la respuesta de Nicolás Maduro, que intentó censurar y silenciar al padre Luis Toro, terminó paralizando al país. No con violencia, sino con la fuerza de la fe y la palabra. La noche era silenciosa, pero la tensión podía cortarse con un cuchillo. En una pequeña sala, iluminada solo por la luz tenue de una lámpara, el padre Luis Toro se preparaba para lo que sabía sería uno de los momentos más decisivos de su vida. Había recibido una invitación oficial para participar en un debate televisado con un representante del gobierno, una estrategia que Maduro usaba para intentar desacreditarlo públicamente y minar su influencia. Pero el padre no tenía miedo. Sabía que esta era una oportunidad para mostrar la verdad frente a toda Venezuela. Mientras repasaba mentalmente sus palabras, sentía la presencia invisible de miles, quizá millones, apoyándolo en silencio. El set de televisión estaba preparado con cámaras, luces y un moderador que intentaba mantener la imparcialidad, aunque sus preguntas muchas veces reflejaban la línea oficial. El representante del gobierno, un hombre de tono arrogante y sonrisa fría, llegó confiado, seguro de que ese enfrentamiento terminaría con la caída del padre. La transmisión comenzó. Los primeros minutos fueron tensos. El representante atacó con acusaciones directas: financiamiento ilícito, incitación a la violencia, conspiración contra el Estado. Pero el padre, con calma y serenidad, respondió cada una de las afirmaciones con claridad y contundencia. No soy un conspirador, dijo. Soy un pastor que predica la verdad y la esperanza. No incito a la violencia, incito a la reconciliación. Y no estoy financiado por ningún poder extranjero, sino por la fe y el amor de este pueblo. Su voz tenía un poder que no podía fingirse. Cada palabra parecía penetrar en el alma de quienes escuchaban desde sus casas, sus plazas y sus barrios. Entonces llegó el momento más esperado. El padre tomó la palabra para hablar directamente a quienes estaban viendo el debate. A todos los venezolanos que me escuchan, no permitamos que nos dividan. No caigamos en la trampa del odio ni de la mentira. Somos un pueblo fuerte, con historia, con dignidad. Y mientras haya una sola persona que crea en la justicia y en la verdad, Venezuela no estará perdida. El representante del gobierno intentó responder, pero su voz se apagó frente a la fuerza de ese mensaje. Al terminar el debate, el silencio se apoderó del estudio. Ni siquiera el moderador se atrevió a intervenir.
El impacto fue tal que al día siguiente en todo el país se hablaba del padre Luis Toro como un símbolo de esperanza y resistencia. Las redes sociales se inundaron con mensajes de apoyo. Fotos del debate se convirtieron en memes que celebraban la valentía del sacerdote. En barrios y comunidades se organizaron jornadas para escuchar el mensaje completo y discutirlo en grupos. Sin embargo, la lucha del padre no era solo mediática. En lo profundo, el peligro seguía latente. Esa misma noche, en un lugar secreto, funcionarios del régimen discutían la manera de neutralizarlo sin provocar una reacción masiva. Si lo detenemos, se convierte en mártir, dijo uno. Pero si no hacemos nada, pierde autoridad. Podemos intentar desacreditarlo más, buscar algo en su pasado, crear una campaña de desprestigio más agresiva, propuso otro. Pero no fue suficiente. La voz del padre Toro ya había calado hondo en el pueblo, y cada intento de ataque solo fortalecía su imagen. Mientras tanto, el padre continuaba recorriendo el país, hablando con la gente, visitando hospitales, escuelas y barrios marginados. Su cercanía con el pueblo era su mayor fuerza. Una tarde, en un pequeño pueblo del interior, una madre le confesó: «Padre, cuando escucho sus palabras siento que puedo respirar de nuevo, que no estoy sola». Él la miró con ternura y le dijo: «Nunca estamos solos. Dios camina con nosotros incluso en los momentos más difíciles». La mujer lloró de emoción, y ese instante fue un reflejo de lo que miles sentían cada día gracias a su mensaje. En medio de la represión y la censura, el padre Luis Toro era un faro de luz que guiaba a un pueblo cansado, pero no vencido. La resistencia espiritual que el padre Luis Toro había encendido seguía expandiéndose como un fuego imparable. En cada rincón del país, las personas encontraban en sus palabras un refugio para sus penas y una fuente de fuerza para enfrentar la adversidad. Sin embargo, las amenazas del régimen tampoco cesaban. Esta vez, se intensificaron las presiones para cortar cualquier tipo de apoyo que pudiera recibir el padre. Los grupos de oración fueron vigilados, los accesos a sus transmisiones en vivo bloqueados, y los líderes comunitarios que lo apoyaban comenzaron a sufrir hostigamientos. Pero lejos de amedrentarse, el pueblo se unía más. Las iglesias se convertían en puntos de encuentro donde se compartían mensajes de esperanza y se organizaban acciones pacíficas. Un día, en una ciudad al occidente del país, un grupo de estudiantes universitarios decidió invitar al padre para que diera una charla sobre fe y resistencia. La convocatoria fue un éxito, y la universidad quedó pequeña para la cantidad de jóvenes que asistieron. Durante la charla, uno de los estudiantes preguntó: «Padre, ¿cómo podemos mantener la fe cuando todo parece estar en contra?». El padre, con una sonrisa cálida, respondió: «La fe no es la ausencia de miedo, sino la certeza de que no estamos solos. Cuando todo parece perdido es cuando más debemos aferrarnos a esa certeza. La esperanza es nuestra arma más poderosa». Sus palabras fueron aplaudidas con fervor. Esa noche, varios jóvenes organizaron grupos de estudio y oración, comprometidos a seguir el ejemplo del padre. Mientras tanto, el régimen intensificaba su campaña de desprestigio. Difundieron rumores falsos sobre el padre, intentaron vincularlo con grupos opositores violentos y promovieron la idea de que su mensaje era una amenaza para la estabilidad nacional. Pero la verdad tenía su propia fuerza. En barrios y comunidades, la gente compartía testimonios reales de cómo las palabras del padre habían transformado sus vidas. Historias de perdón, reconciliación y coraje que contradecían cualquier calumnia. En uno de esos testimonios, una mujer habló en la radio comunitaria: «Antes odiaba a quienes pensaban diferente a mí, pero gracias a las enseñanzas del padre, aprendí a perdonar y a buscar la paz. Ahora sé que somos todos hermanos». La voz de esa mujer se convirtió en un símbolo de cambio y reconciliación, un testimonio vivo del impacto del padre en la sociedad venezolana. El Papa Francisco, desde el Vaticano, envió un mensaje de solidaridad, pidiendo respeto por la libertad religiosa y condenando cualquier forma de persecución contra líderes espirituales. Ese gesto internacional fortaleció aún más la posición del padre Luis Toro y de quienes lo apoyaban. En Miraflores, Nicolás Maduro veía cómo la popularidad del padre aumentaba día a día, y aunque intentaba aparentar tranquilidad, internamente sentía que perdía el control. Los asesores del régimen le recomendaron buscar un acuerdo, pero él se negó, convencido de que debía mantener una postura firme. Sin embargo, la realidad era otra. La fuerza de la fe y la unidad estaban empezando a desmoronar los muros del miedo. En medio de esta tensión, el padre recibió una invitación inesperada para hablar ante el Parlamento Nacional. Era una oportunidad para llevar su mensaje a los legisladores y exponer la verdad de la situación. El día del discurso, el salón se llenó de expectación. Algunos diputados opositores aplaudían, mientras que otros, cercanos al régimen, se mostraban escépticos. El padre comenzó con una oración y luego habló con pasión. «No vengo aquí a dividir, sino a unir. No vengo a confrontar, sino a dialogar».
Venezuela necesita sanar sus heridas y construir un futuro donde la justicia y el amor sean los pilares. Su discurso fue claro y directo, tocando temas de derechos humanos, libertad y reconciliación. Al terminar, recibió una ovación de pie de varios diputados, un gesto que sorprendió a muchos y marcó un hito en la historia reciente del país. Afuera, miles esperaban noticias. La imagen del padre en el Parlamento fue difundida por medios nacionales e internacionales, generando esperanza y admiración. A pesar de los intentos por censurarlo, el padre Luis Toro se había convertido en la voz que paralizaba al país, una voz que nadie podía silenciar. La ovación en el Parlamento resonó como un eco de cambio en un país acostumbrado al silencio impuesto. El padre Luis Toro, con la mirada firme y el corazón lleno de esperanza, se convirtió en un símbolo de unidad que trascendía creencias religiosas. Su mensaje era claro: Venezuela necesitaba reencontrarse con su esencia, esa que el poder intentaba borrar. Después de su discurso, el padre recorrió varias ciudades, siempre acompañado por multitudes que lo recibían con vítores, aplausos y muestras de cariño. En cada lugar, su palabra calaba hondo, sembrando semillas de fe y coraje entre aquellos que habían perdido la esperanza. En un pueblo pequeño cerca de los Andes venezolanos, una joven madre le contó cómo sus hijos habían dejado de temer al futuro gracias a sus mensajes. Ella, con voz entrecortada, dijo: «Padre, usted nos ha enseñado que no estamos solos, que la luz siempre vence a la oscuridad. Aquí, en medio del frío y la pobreza, su palabra nos calienta el alma». El padre la abrazó con ternura y respondió: «Ese es el verdadero tesoro, la esperanza que se mantiene viva en medio de las dificultades». Mientras tanto, en las capitales, las protestas pacíficas y vigilias continuaban multiplicándose. Los ciudadanos encontraban en la fe un arma poderosa contra la opresión. No había necesidad de armas ni violencia. La convicción era su escudo. El régimen, por su parte, intentaba resistir. Nuevas campañas mediáticas trataban de desprestigiar al padre y sus seguidores, acusándolos de promover la división y el caos. Sin embargo, cada acusación era respondida con hechos, testimonios y una paciencia que desarmaba a los agresores. Una noche, en un barrio popular de Caracas, un grupo de jóvenes organizó una vigilia con velas y cantos religiosos. Allí, uno de ellos afirmó con voz firme: «No necesitamos ser guerreros con armas. Nuestra fuerza está en la palabra y en la unión». Esa declaración se convirtió en un lema para muchos. El Papa Francisco, siguiendo de cerca los acontecimientos, envió una delegación para reunirse con el padre Luis Toro. Fue un reconocimiento internacional que reforzó la moral de quienes luchaban por la justicia y la libertad. En esa reunión el padre expresó: «El apoyo de la Iglesia Universal es un faro que ilumina nuestro camino. Nos recuerda que no estamos solos y que la justicia siempre triunfa». En paralelo, la presión dentro del régimen aumentaba. Algunos sectores proponían dialogar y buscar soluciones pacíficas, mientras otros insistían en medidas más represivas. Nicolás Maduro, dividido entre la dureza y la pragmática necesidad de mantener el control, vacilaba. Mientras tanto, el padre siguió con su misión, sin dejarse vencer por el cansancio o el miedo. Sabía que su lucha era mucho más grande que él, que era la voz de un pueblo sediento de justicia y libertad. En una de sus homilías más emocionantes dijo: «No temo a la oscuridad porque sé que después de la noche siempre llega el amanecer. Y ese amanecer es el que todos estamos esperando». Esa frase se volvió un mantra para muchos venezolanos, que encontraban en ella la fuerza para seguir adelante. El apoyo popular seguía creciendo, y con él la esperanza de un cambio real. La figura del padre Luis Toro se consolidaba como un símbolo de resistencia pacífica y fe inquebrantable. Pero en el fondo, la batalla era dura y llena de desafíos. La represión, la censura y las amenazas seguían presentes, recordando que el camino hacia la libertad no sería fácil ni rápido. Sin embargo, el padre estaba decidido a no rendirse, a seguir siendo la voz de los que no podían hablar, la luz en medio de la oscuridad. Y así, Venezuela seguía paralizada, no por el miedo, sino por la fuerza de una fe que se negaba a ser silenciada. La resistencia espiritual que el padre Luis Toro había inspirado se extendía más allá de las fronteras venezolanas. Organizaciones internacionales, líderes religiosos de distintos países y comunidades de emigrantes seguían de cerca cada palabra, cada acción, cada gesto del sacerdote que se había convertido en un símbolo global de esperanza y coraje. Mientras tanto, dentro de Venezuela, la lucha continuaba con una intensidad creciente. Las acciones pacíficas se multiplicaban y se diversificaban. Los jóvenes creaban murales en las paredes de la ciudad con mensajes de fe y unidad. Las iglesias se llenaban cada vez más, y las redes sociales se convertían en un espacio vital para compartir testimonios, oraciones y noticias. El padre Luis Toro, a pesar de la presión y el agotamiento, no perdía el ánimo ni la esperanza. En una de sus homilías más emotivas dijo:
En tiempos de oscuridad es cuando más brilla la luz de nuestra fe. No permitamos que el miedo nos paralice ni que la desesperanza nos venza. Somos más fuertes de lo que creemos. Su voz, cargada de emoción, se escuchaba en cada rincón del país. Para muchos era un recordatorio constante de que la verdadera fuerza no está en las armas, sino en la convicción y el amor por la justicia. En una pequeña comunidad indígena en el sur del país, un anciano le comentó: «Nunca pensé que un sacerdote podría despertar en nosotros tanto valor y esperanza. Usted nos ha mostrado que no estamos solos, que juntos podemos enfrentar cualquier tormenta». El padre, con humildad, respondió: «La fuerza está en ustedes, en su corazón y en su espíritu. Yo solo soy un instrumento de esa luz que habita en cada uno». En Caracas, la tensión política aumentaba. El régimen, consciente de que el padre Luis Toro era una amenaza real, no cejaba en sus intentos por acallarlo. Sin embargo, cada intento de censura o persecución generaba una reacción aún más fuerte en la sociedad civil. Las redes clandestinas para la difusión de sus mensajes se multiplicaban, y la solidaridad crecía en todas partes. Familias enteras se reunían para escuchar sus transmisiones, compartir reflexiones y orar juntos. Una noche, en una de sus transmisiones en vivo, el padre recibió una llamada en directo. Era una mujer desde una zona rural, que con voz temblorosa le expresó: «Padre, gracias a usted he encontrado la fuerza para seguir luchando. No importa lo que pase, su palabra me sostiene». El padre, con lágrimas en los ojos, respondió: «Dios nos sostiene a todos, y mientras haya una sola persona que crea, nuestra lucha seguirá adelante». Ese momento fue transmitido en todo el país, y la emoción fue palpable en miles de hogares. Mientras tanto, en el poder, los líderes del régimen discutían estrategias para neutralizar la influencia del padre. Algunos proponían diálogo, otros represalias más duras, pero la realidad era que ya no podían detener el movimiento que él había generado. Una mañana, durante una reunión con sus más cercanos colaboradores, Nicolás Maduro expresó: «Ese hombre nos está ganando la batalla moral. No es solo un sacerdote, es un símbolo, y los símbolos son difíciles de destruir». La incertidumbre y la división dentro del régimen eran evidentes. Mientras tanto, la sociedad civil se fortalecía y la esperanza crecía. El padre Luis Toro sabía que la lucha era larga y que el camino estaría lleno de obstáculos, pero también sabía que la fe y la unidad eran más poderosas que cualquier amenaza. En una carta abierta al pueblo venezolano escribió: «No importa cuán difícil sea el camino, no importa cuántas veces caigamos, siempre debemos levantarnos con más fuerza. La libertad y la justicia son derechos sagrados que nadie puede arrebatarnos». Esas palabras se convirtieron en un mantra para millones. Y así, mientras el país atravesaba uno de sus momentos más oscuros, la luz del padre Luis Toro seguía brillando, paralizando a un régimen con la fuerza de la verdad y la fe inquebrantable. El impacto de las palabras y acciones del padre Luis Toro seguía creciendo, permeando todos los sectores de la sociedad venezolana. Su mensaje de esperanza, fe y resistencia pacífica inspiraba a miles, incluso a aquellos que antes se mantenían indiferentes o resignados. En las calles de Caracas y otras ciudades se comenzaron a organizar encuentros masivos de oración y reflexión. Gente de todas las edades y creencias se reunía para compartir experiencias, cantar himnos y buscar fuerzas en la unidad. Una joven estudiante universitaria, emocionada, compartió en un programa de radio: «Antes pensaba que no había futuro para nosotros, pero escuchar al padre Luis Toro me hizo creer de nuevo. Nos enseñó que la lucha no es solo política, sino espiritual, y que juntos podemos construir un país mejor». Ese sentimiento se repetía en miles de testimonios. La espiritualidad se convertía en un motor de cambio, una fuerza que alimentaba la resistencia. En medio de este movimiento surgieron líderes comunitarios que, inspirados por el padre, comenzaron a organizar talleres, grupos de apoyo y actividades solidarias en sus barrios. La red de apoyo crecía día a día, fortaleciendo el tejido social y la esperanza. Sin embargo, la represión seguía presente. En varias ciudades, las autoridades intentaban prohibir las reuniones y vigilias, arrestaban a organizadores y cerraban iglesias. Pero la respuesta siempre era la misma: la resistencia pacífica. Una noche, en el estado Zulia, la policía intentó dispersar una vigilia con gases lacrimógenos. Los asistentes, en lugar de huir, respondieron con cantos y oraciones. Ese acto de valentía fue grabado y difundido ampliamente, mostrando la fuerza del movimiento. El padre Luis Toro, al enterarse, se dirigió a su pueblo con un mensaje de aliento: «No dejemos que el miedo nos venza. Cada acto de fe es un acto de valentía. Sigamos adelante con amor y convicción». Su mensaje era un faro en medio de la tormenta. En un giro inesperado, algunos miembros del régimen comenzaron a dialogar en secreto con representantes de la iglesia, buscando una salida pacífica al conflicto. Aunque el padre siempre se mantuvo firme en sus principios,
Vio en esta apertura una oportunidad para construir puentes y buscar soluciones. Durante una de estas reuniones dijo: «No busco enemigos, sino hermanos. La paz solo es posible cuando dejamos el odio y la desconfianza atrás». Esa postura de conciliación fue un ejemplo para muchos y un llamado a la unidad nacional. Mientras tanto, la comunidad internacional intensificaba sus llamados por el respeto a los derechos humanos y la libertad religiosa en Venezuela. Organismos y líderes mundiales reconocían la valentía del padre Luis Toro y condenaban la persecución que sufría. El Papa Francisco envió una carta pública en apoyo al sacerdote, destacando su labor y exhortando a todas las partes a buscar el diálogo y la reconciliación. Ese gesto fue celebrado por el pueblo venezolano y fortaleció la moral de quienes luchaban por un cambio pacífico. En el plano personal, el padre enfrentaba momentos difíciles. Las amenazas y presiones afectaban a su familia y amigos, pero él mantenía su fe intacta. En una conversación íntima con su hermano confesó: «A veces siento el peso de esta carga, pero sé que no estoy solo. Dios me sostiene y me da fuerzas para seguir». Su familia se convirtió en su pilar, apoyándolo incondicionalmente en esta batalla. A pesar de las dificultades, el padre Luis Toro seguía recorriendo el país, visitando comunidades, escuchando a la gente y ofreciendo palabras de esperanza. En uno de esos viajes, en una escuela rural, una niña le entregó un dibujo con un mensaje simple pero profundo: «Gracias por no rendirte». Ese dibujo simbolizaba la esencia de la lucha del padre: ser un faro para las futuras generaciones. Así, mientras Venezuela enfrentaba sus desafíos más grandes, la voz del padre Luis Toro seguía resonando con fuerza, paralizando a un régimen que nunca imaginó que la fe y la verdad podrían ser su mayor amenaza. El sol comenzaba a asomarse sobre Caracas cuando el padre Luis Toro se preparaba para una de las misas más importantes de su vida. La convocatoria había sido masiva y miles de personas se congregaban en la plaza frente a la iglesia a pesar del frío y la incertidumbre. Era un momento crucial, y él lo sentía en cada fibra de su ser. Mientras caminaba hacia el altar improvisado, podía escuchar las voces de la multitud, los cantos y oraciones que se elevaban como un coro de esperanza. Entre la gente había familias enteras, jóvenes, ancianos, incluso algunos funcionarios públicos que en silencio mostraban su apoyo. El padre tomó la palabra con una calma profunda, pero su mensaje era claro y poderoso. Hermanos y hermanas, hoy no solo celebramos la fe, sino la unidad que nos mantiene firmes en medio de la tormenta. No importa lo que digan o hagan para callarnos, nuestra voz es la voz del pueblo, la voz de la verdad. Su mirada recorrió la multitud encontrando miles de ojos brillantes de emoción y determinación. Venezuela está despertando, y no hay censura ni represión que pueda detener este despertar, porque la luz de la esperanza siempre vence a la oscuridad del miedo. El aplauso fue ensordecedor, y las lágrimas se mezclaban con sonrisas de valentía. En ese instante, el padre supo que no estaba solo, que la fuerza de la fe y la unidad había creado un movimiento imparable. De repente, las fuerzas de seguridad intentaron interrumpir la misa, desplegando agentes para dispersar a la multitud. Pero el pueblo se mantuvo firme, formando una barrera humana que protegía a su pastor. «¡No pasarán!», gritaron miles al unísono. La escena fue transmitida en vivo por transmisiones clandestinas, mostrando al mundo la resistencia pacífica y la fuerza del pueblo venezolano. En medio de ese tumulto, el padre Luis Toro levantó las manos y habló con voz firme: «No temamos. El miedo es el arma de quienes quieren dividirnos, pero nuestra fuerza está en la unidad y en la verdad». Las palabras resonaron como un mantra, dando valor a quienes enfrentaban la represión con dignidad. Horas después, en un mensaje enviado a sus seguidores, el padre dijo: «Hoy demostramos que ningún régimen puede silenciar el corazón de un pueblo. Seguiremos luchando con fe y amor hasta alcanzar la justicia que merecemos». El impacto de ese día fue monumental. En todo el país, personas salieron a las calles organizando manifestaciones pacíficas y vigilias. El movimiento que comenzó con un solo hombre se había convertido en un clamor nacional. El régimen, desconcertado y debilitado, tuvo que retroceder, pero la batalla estaba lejos de terminar. La historia de Venezuela estaba siendo reescrita por la valentía de su pueblo y la voz incansable del padre Luis Toro. Mientras tanto, en la tranquilidad de su habitación, el padre escribía en su diario: «No sé cuánto tiempo dure esta lucha ni qué caminos tomará, pero sé que mientras haya una sola persona que crea en la justicia y la verdad, nada estará perdido». Esa certeza lo mantenía fuerte, preparado para enfrentar lo que viniera. Y así, la historia seguía, con un país paralizado no por el miedo, sino por la fuerza invencible de la fe y la palabra que ningún régimen podría jamás censurar. Los días siguientes a aquella misa histórica no fueron fáciles. La presión sobre el padre Luis Toro y sus seguidores aumentó aún más.
El régimen intensificó la vigilancia, utilizando tecnología avanzada para interceptar comunicaciones y cortar las transmisiones en vivo que lograban escapar a la censura oficial. Pero a pesar de los intentos por silenciarlo, el mensaje del padre se multiplicaba. Grupos de voluntarios repartían memorias USB con grabaciones de sus sermones y testimonios en cada barrio y comunidad. Las palabras de esperanza y resistencia se convertían en el motor que impulsaba la resistencia silenciosa. En una pequeña iglesia del estado Bolívar, un anciano que había perdido a varios familiares en la crisis venezolana tomó la palabra en una reunión comunitaria. El padre Luis Toro nos ha enseñado que no estamos solos, que la fe puede ser un escudo y una espada, pero sin violencia, solo con verdad. Sus palabras fueron recibidas con un fervor renovado, demostrando cómo el mensaje del sacerdote había calado en las fibras más profundas del pueblo. Mientras tanto, el padre recibía amenazas anónimas, no solo contra él, sino también contra su familia y colaboradores más cercanos. Sin embargo, jamás mostró signos de miedo o duda. En un momento íntimo con uno de sus más fieles asistentes le dijo: «El miedo es natural, pero no puede ser nuestra guía. Lo que nos guía es la justicia, la verdad y el amor por nuestro pueblo». Esa convicción se convirtió en un pilar inquebrantable para todos los que lo acompañaban. La solidaridad internacional también tomó fuerza. Organizaciones de derechos humanos, líderes religiosos de diferentes partes del mundo y figuras políticas enviaban mensajes de apoyo y condena a la represión en Venezuela. Las redes sociales, a pesar de los bloqueos y censuras, se inundaban de hashtags como Liberen a Luis Toro y Venezuela despierta. Jóvenes, adultos y ancianos compartían historias de cómo el padre había transformado sus vidas y fortalecido su esperanza. En una entrevista exclusiva con un medio extranjero, el padre Luis Toro declaró: «No busco protagonismo ni poder. Solo quiero ser la voz de quienes han sido callados por demasiado tiempo. Esta lucha es de todos y juntos venceremos». Las palabras recorrieron el mundo y llegaron a oídos de millones, proyectando la historia de Venezuela en el escenario global. Dentro del país, la sociedad civil seguía organizándose. Se crearon comités de apoyo, redes de ayuda mutua y grupos de oración en cada rincón, desde los barrios más humildes hasta las universidades más prestigiosas. La iglesia, lejos de ser un espacio solo religioso, se convirtió en un centro de resistencia pacífica, donde se promovía la dignidad humana y el respeto por los derechos fundamentales. Sin embargo, en Miraflores, Nicolás Maduro enfrentaba una crisis interna. La popularidad y el respeto hacia el padre Luis Toro desafiaban su autoridad, y muchos de sus aliados comenzaban a cuestionar la estrategia de confrontación. Algunos proponían un giro hacia el diálogo, mientras otros abogaban por la represión directa. Pero la respuesta del pueblo era clara. No querían violencia ni miedo, sino justicia y verdad. Un día, en una rueda de prensa internacional, el padre lanzó un llamado directo a todos los venezolanos, dentro y fuera del país. Es momento de unirnos, de dejar atrás diferencias y construir juntos un futuro basado en la paz y la dignidad. Ese mensaje resonó con fuerza y fue el punto de partida para un movimiento de reconciliación que comenzaba a ganar terreno. En los meses siguientes, el padre Luis Toro continuó con sus giras por el país, visitando comunidades, escuchando a sus habitantes y compartiendo mensajes de esperanza. Su figura se había convertido en un símbolo de resistencia pacífica, y su voz en el latido de un pueblo que se negaba a rendirse. El camino era largo, lleno de desafíos y peligros, pero la fe y la convicción del padre mantenían viva la llama de la esperanza. La historia de Venezuela estaba siendo escrita por aquellos que, con valentía y amor, luchaban por un futuro mejor. Y el padre Luis Toro seguía siendo para muchos la voz que paralizaba al país, no con violencia, sino con la fuerza inquebrantable de la verdad y la fe. A medida que el padre Luis Toro seguía recorriendo el país, el eco de su mensaje llegaba a lugares insospechados. En las zonas más remotas, donde la pobreza y el abandono eran moneda corriente, la gente veía en él una figura casi legendaria. Sus palabras no solo inspiraban fe, sino que despertaban un sentido de dignidad y pertenencia que había estado dormido por años. Una tarde lluviosa en una comunidad minera, un grupo de trabajadores lo recibió con cánticos y lágrimas. Uno de ellos, con la voz quebrada, le dijo: «Padre, gracias a usted hemos encontrado el valor para seguir luchando, para pedir lo que nos pertenece. Usted nos ha dado esperanza cuando ya no sabíamos qué esperar». El padre, con humildad, respondió: «La verdadera fuerza está en ustedes, en su unión y en su amor por esta tierra. Juntos podemos construir el país que soñamos». Ese encuentro quedó grabado en la memoria de muchos y se difundió rápidamente a través de videos que el pueblo compartía clandestinamente. Pero no todo era alegría. La represión seguía latente. En varias ciudades, simpatizantes del régimen intentaban intimidar a los seguidores del padre, con detenciones arbitrarias y actos de violencia. Sin embargo, esas acciones solo fortalecían la resistencia pacífica. La gente aprendía a protegerse mutuamente,
a organizarse y a resistir sin perder la esperanza. En una iglesia de Caracas, durante una misa, el padre habló con voz firme. El amor y la fe son más fuertes que cualquier arma. No permitamos que el miedo nos robe la alegría de creer en un futuro mejor. Las palabras fueron acompañadas por un silencio solemne, seguido de aplausos que resonaron como un grito de libertad. En el exterior, la comunidad internacional seguía apoyando al padre Luis Toro y al pueblo venezolano. Se organizaban conferencias, foros y campañas para visibilizar la situación y exigir respeto a los derechos humanos. Ese apoyo no solo daba ánimos, sino que generaba presión diplomática sobre el régimen. En Miraflores, Nicolás Maduro veía cómo cada vez más sectores dudaban de su liderazgo. La figura del padre era un recordatorio constante de que la verdadera autoridad reside en el pueblo y en la justicia. En una reunión privada, uno de sus ministros le advirtió: «Señor presidente, si no cambiamos de estrategia, el desgaste será irreversible. El pueblo está cansado y busca una salida pacífica». Maduro respondió con cierta resignación: «No puedo mostrar debilidad, pero tampoco puedo ignorar lo que está pasando». Mientras tanto, el padre Luis Toro continuaba con su misión, consciente de los riesgos pero convencido de que la lucha valía la pena. En una carta dirigida a sus seguidores escribió: «No importa cuán oscuro sea el camino, siempre hay una luz que nos guía. Esa luz es la fe, la esperanza y la convicción de que juntos podemos transformar nuestra realidad». Esas palabras inspiraban a miles a seguir adelante, a no rendirse y a mantener viva la llama de la esperanza. El movimiento liderado por el padre había paralizado al país, no con violencia ni miedo, sino con la fuerza invencible de la verdad y la fe inquebrantable. Con cada día que pasaba, el movimiento liderado por el padre Luis Toro crecía en fuerza y convicción. Su mensaje de paz y esperanza resonaba desde las zonas urbanas hasta las comunidades rurales más alejadas. La resistencia pacífica se había convertido en un fenómeno nacional, una manifestación de fe y dignidad que ni la censura ni la represión podían detener. En un barrio popular de Maracaibo, un grupo de mujeres organizaba talleres de apoyo y solidaridad inspiradas en las enseñanzas del padre. Ellas no solo rezaban juntas, sino que también ayudaban a las familias afectadas por la crisis, compartiendo alimentos y medicinas. Una de esas mujeres, Teresa, dijo con lágrimas en los ojos: «El padre Luis Toro nos enseñó que la fe sin obras es muerte. Por eso nos unimos para ser la mano que ayuda y el corazón que ama». La comunidad escuchó y siguió ese ejemplo, fortaleciendo los lazos y la esperanza en tiempos tan difíciles. Mientras tanto, en Caracas, el padre Luis Toro se reunía con líderes de distintos sectores para buscar caminos de diálogo y reconciliación. Sabía que la unidad era esencial para superar la crisis y construir un futuro de paz. En una de esas reuniones expresó con convicción: «No podemos construir un país nuevo si seguimos divididos. Debemos abrir los brazos y encontrar puntos en común, más allá de nuestras diferencias». Sus palabras motivaron a muchos a trabajar juntos, a dejar atrás odios y rencores para enfocarse en lo que realmente importaba: el bienestar de Venezuela. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a escuchar. Desde el poder, las maniobras para desacreditar al padre continuaban, pero cada intento era respondido con más fuerza y unidad por parte del pueblo. La iglesia se convirtió en un refugio, un lugar donde la gente encontraba consuelo, fuerzas y un propósito renovado. Un día, durante una misa en una iglesia del centro de Caracas, el padre pronunció una frase que quedó grabada en el corazón de quienes la escucharon: «Nuestra lucha no es solo por nosotros, sino por las futuras generaciones que merecen un país justo y libre». Esas palabras fueron repetidas en hogares, escuelas y plazas, un recordatorio constante de que la esperanza era un legado que debía preservarse. En el plano internacional, la historia del padre Luis Toro y su lucha pacífica llegó a diferentes escenarios. En las Naciones Unidas, varios países presentaron informes sobre la situación de Venezuela, destacando el valor del sacerdote y condenando la represión. La presión diplomática aumentaba, y aunque el régimen intentaba resistir, la comunidad internacional estaba cada vez más atenta. De vuelta en Venezuela, el padre continuaba su misión con humildad y determinación. En sus encuentros con la gente, escuchaba historias de sufrimiento, pero también de valentía y esperanza. Una tarde, en un barrio vulnerable de Valencia, una joven madre le dijo: «Padre, gracias a usted aprendí a creer de nuevo, a no perder la fe. Usted nos da fuerzas para seguir». El padre la abrazó y le respondió: «Esa fuerza está en ti, en cada venezolano que no se rinde. Yo solo soy la voz, pero el verdadero poder está en ustedes». Esas palabras reafirmaban la idea de que la lucha era colectiva y que cada persona era protagonista del cambio. El camino seguía siendo incierto y lleno de desafíos, pero la fe y la unidad mantenían vivo el sueño de una Venezuela libre y justa. El padre Luis Toro se había convertido en un faro de esperanza para millones, y su voz en el latido de un pueblo que nunca dejó de soñar. El tiempo avanzaba,
Y la influencia del padre Luis Toro continuaba creciendo no solo en Venezuela, sino también en la comunidad internacional. Su figura era reconocida como un símbolo de resistencia pacífica y esperanza frente a la adversidad. Mientras tanto, dentro del país, el pueblo seguía organizado, superando obstáculos y manteniendo viva la llama de la fe y la dignidad. Las iglesias se llenaban de fieles, las plazas se convertían en espacios de encuentro y las redes sociales se saturaban de mensajes de apoyo y esperanza. En una visita a un hospital público, el padre compartió palabras de aliento con pacientes y médicos. En medio del sufrimiento, la fe nos sostiene. Cada uno de ustedes es un héroe que lucha por la vida y la esperanza. Sus palabras llegaron al corazón de todos, recordándoles que no estaban solos en sus batallas diarias. Por otro lado, la presión del régimen seguía aumentando. Se prohibían manifestaciones, se cerraban espacios de reunión y se implementaban nuevas restricciones para intentar sofocar el movimiento. Sin embargo, la respuesta del pueblo fue la unidad y la creatividad. Se organizaron vigilias nocturnas, eventos culturales y actividades solidarias que desafiaban la represión sin perder la paz ni el respeto. En una de esas vigilias, una joven estudiante tomó la palabra y dijo: «El padre Luis Toro nos enseñó que la verdadera revolución comienza en el corazón. Por eso hoy estamos aquí, unidos y firmes». La multitud respondió con aplausos y cánticos, reafirmando el compromiso con la resistencia pacífica. Además, la Iglesia lanzó una campaña para brindar apoyo psicológico y espiritual a quienes sufrían las consecuencias de la crisis, demostrando que la fe también es un acto de cuidado y solidaridad. En medio de este escenario, el padre seguía siendo un faro para millones. Su mensaje no solo hablaba de resistencia, sino también de perdón y reconciliación, un llamado a construir un país donde la justicia y la paz fueran posibles. Un día, en una entrevista con un medio internacional, expresó: «La única manera de sanar a Venezuela es con amor, diálogo y justicia. No hay otro camino». Sus palabras encontraron eco en muchas personas que soñaban con un futuro diferente. Mientras tanto, en el poder, las tensiones internas se agudizaban. Algunos sectores comenzaban a considerar la posibilidad de negociar, pero el miedo y la desconfianza dificultaban cualquier avance. Nicolás Maduro, por su parte, enfrentaba una realidad cada vez más compleja. La voz del padre Luis Toro y el clamor popular eran una amenaza real para su mandato. Sin embargo, el padre no buscaba el enfrentamiento, sino la paz. En una carta abierta escribió: «No somos enemigos, sino hermanos que desean un país mejor. Invito a todos a dejar el odio y a construir juntos el futuro que merecemos». Ese llamado a la reconciliación fue un puente que muchos empezaron a cruzar, dando pasos hacia un cambio pacífico. La historia seguía escribiéndose con la fuerza de un pueblo que, a pesar de las sombras, no había perdido la luz de la esperanza. La voz del padre Luis Toro seguía resonando con fuerza en cada rincón del país. A medida que su mensaje de esperanza, unidad y paz se propagaba, cada vez más venezolanos encontraban en él un motivo para no rendirse, para seguir creyendo en un futuro mejor. En los barrios más humildes, sus palabras eran repetidas como un mantra, una fuente de fortaleza ante las dificultades diarias. En una reunión comunitaria en un sector popular de Barquisimeto, un joven líder expresó con emoción: «El padre Luis Toro nos enseñó que la fe no es solo creer, sino actuar con amor y justicia. Por eso aquí estamos, trabajando juntos para cambiar nuestra realidad». Esa misma energía se sentía en otros lugares del país. Grupos de voluntarios organizaban jornadas de ayuda, talleres educativos y actividades culturales, todos inspirados por el ejemplo del padre. Mientras tanto, en las redes sociales, los hashtags en apoyo al padre Luis Toro se mantenían en tendencia, y los videos de sus sermones se compartían masivamente, superando los bloqueos y censuras. En una de sus transmisiones en vivo, el padre dijo con voz firme: «No podemos permitir que el miedo nos paralice. La libertad y la justicia son derechos sagrados que debemos defender con valentía y amor». Sus palabras alentaban a muchos a salir a las calles en manifestaciones pacíficas, a organizarse y a mantener la esperanza viva. Por otro lado, la presión del régimen continuaba, con intentos de dividir y deslegitimar al movimiento. Sin embargo, la unidad y la fe del pueblo eran más fuertes. En una misa en una iglesia de Valencia, el padre habló sobre la importancia del perdón como camino hacia la paz. Perdonar no significa olvidar, sino liberar nuestro corazón del odio. Solo así podremos construir un país reconciliado y justo. Esas palabras fueron un llamado a dejar atrás las heridas del pasado y mirar hacia adelante con un espíritu renovado. A nivel internacional, la solidaridad con Venezuela seguía creciendo. Países, organizaciones y líderes mundiales reconocían el valor del padre Luis Toro y respaldaban la lucha pacífica del pueblo venezolano. En un foro internacional sobre derechos humanos, se destacó la labor del padre como ejemplo de resistencia y compromiso con la dignidad humana. Dentro del país, el movimiento liderado por el padre se fortalecía cada día más.
Las iglesias, plazas y calles se llenaban de personas que buscaban un cambio profundo, no solo político, sino también espiritual y social. Un grupo de jóvenes organizó un mural en Caracas con la frase «Fe, esperanza y unidad para Venezuela», un símbolo de la fuerza colectiva que el padre había inspirado. El padre Luis Toro seguía recorriendo el país, escuchando a su gente y transmitiendo mensajes de esperanza. En un encuentro con comunidades indígenas, resaltó la importancia de respetar las raíces y tradiciones como parte de la identidad nacional. En ese contexto dijo: «Cada cultura es un tesoro que enriquece a nuestra Venezuela. Respetar y valorar nuestras raíces es parte fundamental de la unidad que necesitamos». La historia de Venezuela se escribía con el esfuerzo de un pueblo que, guiado por la fe y el amor, enfrentaba los desafíos con dignidad y valentía. El padre Luis Toro se mantenía como la voz que paralizaba al país, no con miedo, sino con la fuerza invencible de la verdad, la esperanza y la fe inquebrantable. La fuerza del movimiento liderado por el padre Luis Toro se hacía sentir en cada esquina de Venezuela. No solo era un símbolo religioso, sino un verdadero faro de esperanza para un pueblo cansado de la injusticia y la represión. Sus palabras habían creado un espacio donde la fe se mezclaba con el compromiso social y la lucha pacífica por la dignidad y la libertad. En un barrio popular de Puerto La Cruz, un grupo de jóvenes se reunió para planificar actividades de apoyo a familias necesitadas. Inspirados por el ejemplo del padre, organizaron jornadas de limpieza, distribución de alimentos y espacios para la reflexión y oración. Una de las jóvenes, María, expresó con entusiasmo: «El padre Luis Toro nos enseñó que ser creyentes es también ser servidores de nuestra comunidad. Por eso aquí estamos poniendo manos a la obra». Ese espíritu de servicio se replicaba en múltiples lugares, fortaleciendo los lazos comunitarios y despertando el sentido de pertenencia. En Caracas, el padre participaba en encuentros con líderes sociales, buscando construir puentes y alianzas para avanzar hacia un futuro de paz y justicia. Su mensaje era siempre claro: la unidad era la clave para superar cualquier obstáculo. Durante una de esas reuniones expresó: «No hay cambio verdadero sin diálogo y respeto mutuo. Debemos escuchar con el corazón abierto y trabajar juntos por Venezuela». Las palabras fueron recibidas con esperanza y compromiso por quienes lo acompañaban. Mientras tanto, la censura y las amenazas seguían siendo parte de la realidad diaria. El régimen no desistía en su intento por silenciar la voz del padre, pero cada ataque generaba una respuesta aún más fuerte de la sociedad civil. Una noche, durante una transmisión en vivo, el padre Luis Toro habló directamente a sus seguidores: «Nos quieren callar, pero no saben que nuestra voz es el latido de un pueblo que no se rinde. Cada uno de ustedes es parte de esta lucha. Juntos somos invencibles». La emoción fue palpable y miles de personas compartieron ese mensaje, fortaleciendo la red de resistencia pacífica. En el ámbito internacional, diversas iglesias y organizaciones humanitarias intensificaron su apoyo. Se enviaron recursos, mensajes de solidaridad y se organizaron campañas para visibilizar la situación en Venezuela. El Papa Francisco reiteró su respaldo al padre y al pueblo venezolano, llamando a la comunidad internacional a actuar con justicia y compasión. En medio de esta realidad, el padre Luis Toro mantenía una vida sencilla y cercana a su gente. En sus visitas a comunidades afectadas por la crisis, escuchaba historias de sufrimiento, pero también de valentía y esperanza. En una pequeña iglesia rural, una anciana le entregó una carta con palabras de gratitud: «Gracias, Padre, por ser la luz en nuestra oscuridad. Su fe nos da fuerzas para seguir». El padre la abrazó y le respondió: «La luz está en ustedes, en su espíritu indomable. Yo solo camino junto a ustedes». Esa cercanía y humildad hacían que su mensaje llegara con más fuerza y credibilidad. El camino hacia la libertad y la justicia seguía siendo difícil, pero la convicción y la fe mantenían al pueblo venezolano unido y firme. El padre Luis Toro seguía siendo la voz que paralizaba a un régimen, no con violencia, sino con la fuerza invencible de la verdad y la esperanza. La lucha pacífica impulsada por el padre Luis Toro se consolidaba como un movimiento imparable que trascendía las fronteras y unía a venezolanos de todas las edades, clases y creencias. Su mensaje era claro: la libertad no se conquista con violencia, sino con fe, unidad y amor por el país. En las plazas y parques, las personas se reunían para rezar y compartir experiencias. En una manifestación pacífica en Mérida, un profesor universitario expresó: «El padre Luis Toro nos ha enseñado que la verdadera revolución es espiritual y social. Estamos aquí porque creemos en un futuro donde la justicia y la paz sean realidad». Las voces del pueblo se escuchaban cada vez más fuerte, y la presencia del padre era el faro que guiaba ese despertar. Mientras tanto, el régimen intentaba controlar la narrativa con campañas de desinformación, pero la verdad y la solidaridad popular seguían ganando terreno.
En barrios y comunidades, las redes clandestinas transmitían los mensajes del padre Luis Toro, y las personas encontraban en sus palabras el aliento para continuar. Una noche, durante una vigilia en un sector vulnerable de Maracay, el padre dirigió una oración que se convirtió en un símbolo de resistencia. Señor, danos fuerza para seguir adelante, esperanza para no caer y amor para perdonar. Que tu luz ilumine el camino de Venezuela. Las lágrimas y los cantos de la multitud eran un testimonio vivo de que la fe podía mover montañas. En el plano internacional, organismos como la ONU y Amnistía Internacional denunciaban las violaciones de derechos humanos en Venezuela y apoyaban la lucha pacífica liderada por el sacerdote. Diversos gobiernos presionaban por soluciones políticas que incluyeran el respeto a la libertad religiosa y la protección de los líderes de la resistencia. Por su parte, Nicolás Maduro y su círculo cercano enfrentaban una creciente presión interna y externa. Algunos miembros del régimen consideraban necesario abrir canales de diálogo, mientras otros apostaban por mantener la línea dura. En ese contexto, el padre Luis Toro hizo un llamado directo a los líderes. Invito a quienes detentan el poder a escuchar al pueblo, a dejar atrás las diferencias y a caminar hacia una Venezuela reconciliada y justa. Sus palabras fueron recogidas por medios de comunicación internacionales, que vieron en el sacerdote una figura clave para la posible solución pacífica al conflicto. Dentro del país, la iglesia seguía siendo un espacio vital para la resistencia. Más que un lugar de culto, era un refugio donde las personas encontraban consuelo, esperanza y un propósito renovado. El padre seguía recorriendo cada rincón, escuchando y acompañando a su gente. En una pequeña capilla en el estado Lara, una madre agradecida le dijo: «Padre, usted ha sido la luz en medio de la tormenta. Gracias por no rendirse y por enseñarnos a creer de nuevo». El sacerdote con humildad respondió: «La luz está en cada uno de ustedes, en su valentía y amor por Venezuela». Así, con cada encuentro el movimiento crecía, fortaleciendo el tejido social y espiritual del país. El padre Luis Toro era sin duda la voz que paralizaba al régimen, no con miedo ni violencia, sino con la fuerza poderosa de la verdad, la fe y la esperanza inquebrantable.